todo, porque aquí unos angelitos están bien tristes queriendo escuchar bien, porque este micrófono se va a apagar en unos segundos. Ya no sirve la batería y no hay quien me dé otra. De veras, acérquense, porque si se dieron cuenta, la semana pasada anduve poniendo el micrófono y todos escucharon la lectura, ¿verdad? Que es bien bonito, es mejor así. Si todos escuchan cuando otro lee, pero no puedo recorrerme tanto hasta allá. Vamos a iniciar. ¿Quién no dio su nombre la semana pasada? ¿Ustedes? ¿Usted sí? ¿Usted también? ¿Usted? ¿Usted también? Sí. ¿Usted? ¿Usted no? No. ¿Quién se presentó? ¿Usted no se presentó la semana pasada? ¿Ni usted? Ok, ¿pueden venir los dos? ¿Usted puede venir? Solo va a mirarlos a ellos. Aquí nomás parece ahí. Denle su nombre, y si le gusta o no le gustan los crecimientos, para que se conozcan. Hola, soy Araceli Valadez y no pude venir el martes pasado porque fui a un funeral. ¿Y de qué se trató la clase? Porque yo no... Ahorita nos vamos a enterar. Usted se presentó la semana pasada, aunque póngase de pie y dése media vueltecita para que la vean todos. ¿Tomen? No sé si Rosa García. Yo vengo de invitada con mi hija que ella vivió el crecimiento, pero estoy muy contenta en el crecimiento. Me gusta. Bendiciones para todos. ¿Ustedes se presentaron la semana pasada? No. ¿Los dos? Háganse más para que todos puedan reconocer. Un día los dejo ahí y dice, hola hermanito. Sí. Okay. Buenas noches. Mi nombre es Edwin Montenegro, soy de Guatemala. Ella es mi esposa María Rodríguez, ella es de El Salvador. Estamos muy contentos de estar aquí, bendecidos, como decimos, porque esto es lo que nosotros andábamos buscando. Ella, por lo menos mi esposa, ella era adventista. Por medio de videos del Padre Luis Toro, ella entendió muchas cosas de lo que es la verdadera iglesia, que es la iglesia católica, y se hizo católica, ya tiene sus sacramentos y nos casamos con la iglesia. Más empujones para ya que no nos tenemos que quedar nomás con la misa, tenemos que seguir creciendo, y eso es lo que les invito a ustedes, porque nosotros hemos vivido muchas experiencias buenas de lo que es estar en la presencia de Dios, agarrarse uno de la mano de Él para seguir caminando más para enfrente, no para atrás, para enfrente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Levanten la mano quienes no se han presentado. Una. ¿Quiénes no han dicho cómo se llaman? ¿Usted no ha dicho? No, las que no se habían presentado, porque el martes pasado comencé a decirles que por favor se presenten. Bueno, mi nombre es Elizabeth Jiménez y estoy aquí porque vine a retiro y empecé a crecimiento. Yo tenía ratito escuchando por medio de YouTube, donde he estado poniendo a escuchar las prédicas de los sacerdotes, y he estado aprendiendo también. Pero aquí es donde debería de haber estado desde el principio, o sea, aquí vine al lugar donde ya Dios me mandó, y aquí estoy empezando y me gusta mucho. Y pues yo soy abuela, yo valoré mucho la Eucaristía, o sea que estoy sin pareja y tuve que hacer unos cambios en mi vida, y ahorita estoy con
separada, no tengo a nadie. Y pues bueno, soy abuela, soy madre de 3 hijos y de 7 nietos, muy bendecida, gracias a Dios. Y pues ahí vamos en el camino de Dios también. Y pues nomás lo que me interesa es Dios, nuestro Señor, seguir adelante para poderles enseñar yo a mis hijos el camino de Dios. Y pues yo creo mucho en las promesas de Él, que si tú luchas por tu familia, Dios va a luchar por ti. Amén. Amén. Gloria a Dios, bienvenidos todos. ¿Cómo se llama ella? Porque a mí ya se me olvidó. No, era un examen para ellos. ¿Cómo se llamaba el señor anterior? No digan nada usted. Edwin Montenegro. Edwin Montenegro. ¿Y la esposa? Díganme, porque ese sí no lo escuché yo. María Rodríguez. ¿Quiénes nos faltan? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Y ustedes? ¿Ya pasaron? Ustedes ya. O ella no ha pasado. Ustedes ya pasaron. Él sí. Oh, pasó a hacer la oración. Ok, nos vamos a quedar para la próxima semana con ustedes. Solo quería mirar quiénes me faltan. ¿De qué se trató el tema de la semana pasada? ¿De qué les habló? No me tienen que decir el nombre exactamente del tema, pero díganme de qué les habló el tema. De la carne, santo y del alma. Todos estamos claros en lo que pasó la semana pasada, ¿verdad? Cuando la clase nos hablaba de que estamos formados en 3 partes, que es alma, cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. La meta en esta clase para todos es decidirnos a seguir a Cristo. Ya se decidieron, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí. Sin importar, esa es la parte más difícil, sin importar nada del mundo, de lo que hacíamos antes, y rechazando el pecado. O sea, es un reto, es una lucha, no va a ser fácil, pero ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la guía, la luz. Y con la luz del Espíritu Santo es como podemos caminar y salir de las tinieblas. ¿Amén? Ahora vamos a hablar, casi estábamos hablando la semana pasada de lo mismo. Ahora vamos a hablar de los 2 hombres en que estamos divididos. Vamos a hablar de lo que es el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Sí estamos comprendiendo? El hombre carnal es el que hemos decidido dejar con todo aquello que le atrae del mundo para iniciar una nueva vida como hombre espiritual, teniendo ahora a Cristo como, ¿qué les decía? Como el centro de nuestras vidas. Ahora vamos a caminar como hombre espiritual, pero siempre tomados y guiados del Señor, haciéndolo a Él el centro de nuestra vida y no nuestros trabajos, que no es malo trabajar, ni mucho menos pecado, hay que trabajar para salir adelante, pero todo en balance. El Señor va primero, sin el Señor no somos nada. Podríamos tener todo lo material, pero siempre ese hombre material tiene necesidad, porque la necesidad que tiene es del Espíritu de Dios, de lo que el Señor nos da. Eso es lo verdadero, no lo que el mundo nos ofrece. Y por eso hay gente que tiene todo, y yo ahora quiero un carro que se llame de esta forma y del año 24 ya, y lo obtienen, pero se satisfacieron por un momento, nada más. Ahora vienen otras necesidades que les está pidiendo lo que es la carne, porque la necesidad que tenemos en realidad es de Dios, pero como estamos cegados, ni nos enteramos. Nosotros no. Nosotros ya estamos aquí y hemos decidido seguir a Cristo en las luchas, en las pruebas. Nosotros vamos caminando de la mano del Señor, ¿verdad? Ok, pueden ver en su libro que están 2 hombres
Uno alza sus manos como nosotros las alzamos, porque sabemos que el Espíritu Santo nos ha dado la libertad de verdaderos hijos de Dios. Ese Espíritu que nos hace libres. Y solo a través del Espíritu Santo es que tenemos la libertad de alabar al Señor y decirle Abba. Solamente cuando estamos libres podemos alabarle con verdadera libertad, porque somos hijos de Dios. Y tenemos la dignidad de hijos de Dios cuando ya conocemos que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar, cuando escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo. El hombre carnal vive según la carne. ¿Se recuerdan que les decía que antes de venir a ese retiro de vida en el Espíritu, hemos vivido obedeciendo a lo que es la carne? Porque a eso estamos acostumbrados por todos los años que tengamos para atrás de ese retiro, ¿verdad? Así de que hemos estado viviendo según la carne, obedeciéndole en todo lo que este cuerpecito quiere, porque el Señor en nuestras vidas no era el centro ni lo más importante. Entonces el hombre carnal vive según la carne. Su destino, ¿qué creen ustedes que es el destino del hombre carnal? El destino final del hombre que se preocupa nomás por su carne, por sus deseos, por sus apetencias, por todo lo de este mundo. La muerte. La muerte, porque está obedeciendo a lo que es su yo, todo lo que él quiere. Amén. Eso es lo que todos debemos, esa debe ser nuestra meta. Llegar al reino de los cielos, contemplar la gloria de Dios, cantarle con los ángeles y santos, ¿verdad? Y el hombre espiritual vive ahora no sometido a los deseos de la carne, ahora vive según el Espíritu. Porque nosotros ahora ya sabemos que es vivir según el Espíritu. No es fácil, pero no es difícil ni imposible con la gracia de Dios, obedeciéndole, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa lucha del hombre carnal y del hombre espiritual. ¿Se acuerdan que les decía, a quién usted alimente más? Ese va a estar más fuerte. ¿A quién usted quiere alimentar? Al espiritual, ¿verdad? Porque el carnal va a seguir ahí molestándonos, porque con justa razón, porque es a quien hemos estado complaciendo durante todo este tiempo. Siempre va a estar ahí esos deseos, esas cosas malas que se nos vienen a la mente y tantas cosas, pero ahora tenemos al hombre espiritual que va a batallar con nosotros en esa lucha, para que podamos ser libres en ese último día ante la presencia de Dios. Así de que vamos a vivir como el hombre espiritual o un hombre libre. Ya no estamos atados al hombre carnal, porque el Espíritu Santo viene a darnos la libertad. ¿Amén? Okay. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? ¿Sí? Todos tienen su cita bíblica ya lista. ¿Sí? ¿Alguien no la tiene? Parece que sí. Ok, vamos a escuchar qué nos dice Romanos 8:5-8 acerca del hombre carnal. ¿Quién la tiene? ¿Usted? Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que vivimos según la carne, ¿qué dice? No agradamos a Dios. No agradamos, ¿por qué? Porque hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Nos complacemos a nosotros mismos, mas no nos acordamos que Dios existe en absoluto, porque si supiéramos, pues no lo haríamos, obviamente. Así que vamos a escuchar qué nos enseña acerca del hombre espiritual en 1 Corintios 2:15.
cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Y a él nadie lo puede juzgar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué será que nadie lo puede juzgar? Porque está actuando según la voluntad de Dios. En cambio, el carnal, sí, porque está haciendo todo mal. Está, según la carne, está haciendo bien las cosas, porque es ceguera espiritual. Pero según el Espíritu, no. Porque al Señor, como enseñaba aquellos 3 círculos, lo tienen, si es que lo tienen, al menos a la orilla, pero ni siquiera a un lado, mucho menos en el centro. El hombre carnal solo goza en satisfacerse a sí mismo, sin obedecer a Dios y sin seguir lo que es correcto y justo. Y el Señor ama a los que son justos, dice la palabra. Así como el botón de una rosa no se nota su belleza, o sea, cuando no ha abierto no podemos mirar a veces ni qué color es, pero cuando abre podemos contemplar color, aroma y lo hermosa que es una rosa, ¿verdad? Igual sucede con el ser humano. Cuando comenzamos a quitar todo aquello de nosotros que no sirve, que nos estorba, como si fuera un paraguas, el cual nos impide recibir la gracia de Dios y cae en el paraguas, no va a nosotros. Así de que, al igual que podemos mirar la hermosura de la rosa cuando ya abrió, igual el hombre espiritual, cuando se ha quitado todo aquello que está siendo un impedimento para recibir la gracia de Dios, entonces sale ese nuevo hombre, sale esa nueva criatura. Y creo que hablábamos la semana pasada y les decía, ¿no han notado la diferencia en ustedes? ¿Verdad que sí? Están sintiendo que están viviendo y actuando diferente. A veces les van a hacer saber, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás actuando así? Otras veces los van a criticar de locos, ¿qué te pasa? Tú nunca vas a cambiar, o tantas cosas que nos pueden decir negativas, pero nosotros ya no estamos sujetos, dice la palabra, a la carne. Ahora vivimos según el Espíritu, y cuando nos digan esas cosas, que nos van a decir eso, y peores cosas, nosotros no vamos a poner atención a esas cosas. Vamos a seguir poniendo nuestra mirada y nuestra atención a lo que nos dice el Espíritu Santo, a lo que tiene que hacer el hombre espiritual. En la parábola del sembrador se nos habla de 4 tipos de oyentes. 3 de ellos mueren, son los carnales. O sea, es hablando de nosotros mismos. Cuando la semilla no está cayendo en esa tierra que debe estar preparada, fertilizada, entonces esa semilla se ahogó. Unas cayeron entre rocas, otra cayó entre espinos y otra a la orilla del camino. Unas nacieron pero se ahogaron bien rápido porque las raíces no estaban profundas, que vamos a escuchar. Y solo uno sobrevive porque oye y hace fructificar la palabra. Y esos queremos ser nosotros, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí a pesar de problemas, enfermedades y tantas cosas y el cansancio, que uno no quiere venir. Pero queremos ser esos que vamos a dar fruto para ir y dar a los demás de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos a escuchar qué nos narra Lucas 8:11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios, palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. La semilla es la palabra que nosotros estamos recibiendo y estamos preparándonos para que caiga en tierra fértil. Vamos a escuchar. La semilla, dice, tuvo que morir y ser enterrada para poder tener vida y dar fruto.
En este caso, esa semilla, otra vez somos nosotros, ese hombre viejo. ¿Se recuerdan antes del retiro de vida en el Espíritu? Eran hombres viejos, pero ese hombre se quedó allá cuando recibimos el Espíritu Santo aquí. Ahora somos nuevas criaturas. Esa semilla tuvo que morir para que nacieran otra vez. ¿Quién tiene Juan 12, 24, 25? ¿Usted? En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así, el hijo espiritual es aquel que ha muerto a sus deseos. ¿Ha muerto a sus deseos? ¿Verdad que sí? Pero lo pueden sentir, se pueden enterar que ahora tienen la tentación quizás de abrir más, prender el teléfono y irse a las redes sociales, a Facebook, yo no sé cuántas cosas tengan en su teléfono, pero ahora ya se frena un poquito, ¿verdad? Ahora, en vez de estar frente a la tele nomás mirando programas sin ninguna educación, ahora pueden prender la tele, irse a YouTube y buscar prédicas que nos van a hacer crecer más. Entonces, hemos hecho un cambio en nuestra vida. Cuando queremos crecer más, entonces nos alimentamos más de la palabra de Dios, porque es la única forma que vamos a crecer, alimentándonos, así como estamos aquí. Muere el hombre carnal a sus deseos, a sí mismo, a complacerse a sí mismo, ¿verdad? A sus planes, a su mundo, sin mirar lo que dejó, lo que queda atrás. Porque ahora seguimos ¿a quién? A Cristo. Ahora somos seguidores de Cristo, seguidores de sus promesas. Ahora creemos que hay un Dios que nos da la vida, que no necesitamos nada más si lo tenemos a Él. Usted puede ser tan pobre económicamente, pero estar bien feliz cuando tiene al Señor en su corazón. Hay gente con mucho dinero y no tienen paz, porque no tienen al Señor. Hay gente que tiene dinero y sí conoce al Señor también. No es malo si tienen dinero, pero hay que saber reconocer al Señor y ponerlo en el centro de nuestras vidas y no todo lo que el mundo nos ofrece o que el hombre carnal quiere que sea, ¿verdad? Jesús vino a traernos un nuevo mensaje de verdad, de vida, mas no planeó que sus enseñanzas fueran algo agregado a nuestra vida. Él nos pone una alternativa. ¿Estamos con Él o estamos en contra de Él? Simple. No nos forza. Estamos con Él. Nosotros queremos estar con Él. Y por eso vamos caminando en esta dirección que ahora sabemos. Porque queremos estar con Él. Mateo 12:30, ¿quién lo tiene? Usted puede leer. Pongan atención a lo que nos dice la palabra de Dios, porque esa es la semilla. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por consiguiente, todo aquel que quiere seguir al Señor debe pensar si está dispuesto a seguirlo hasta el final. ¿Usted ha pensado eso? ¿Está dispuesto? A pesar de lo que venga, porque van a venir huracanes, van a venir tormentas, van a venir tempestades, pero usted tiene que estar firme en el Señor, y el Señor va a estar ahí para socorrernos, para guiarnos, para levantarnos. Seguir al Señor
significa. Yo le pido por favor que vaya poniendo atención a cada lectura que vamos a ir escuchando esta noche. Y dice, hacerlo renunciando a toda oposición o atadura sentimental, a todo lo que se oponga al hombre espiritual, ya sea lo exterior y lo interior. Seguirlo a pesar de todo. Y vamos a escuchar qué nos dice Mateo 10:37. Tú, Jackie, camina para acá, Jackie. No, vamos a leer Mateo. Habla de lo mismo, por eso solo puse uno. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Palabra de Dios. Pero ¿qué le pasa a Jesús? El que ama a su madre o a su padre no es digno de mí. O el que ama a su hijo más que a mí no es digno de mí. ¿Acaso será malo amar a los hijos? ¿O a los papás? No es malo, pero él es el primer mandamiento no lo. Entonces, como nos decía anteriormente, por nada de lo externo ni lo interno vamos a poner a Jesús en segundo plano. Él tiene que ser primero. Y si lo amamos a Él, amamos a todos. Creo que San Agustín es el que dice, ama y haz lo que quieras. Porque amando no vamos a dejar a nuestra familia infeliz allá y venirnos para acá, ¿verdad? Los vamos a dejar bien, hacerles la cena, portarnos bien, para que el Señor también esté agradado con lo que nosotros hacemos. El Señor no quiere que abandonemos nuestra familia por Él. Se debe de entender esto. Como, mami, tengo hambre. No, pero es que yo ya me voy al crecimiento. No está hablando el Señor que deje a sus niños sin comer o a su esposo. Tenemos que saber hacer las cosas. Porque Él quiere que usted tenga su familia feliz. El Señor no quiere que usted tenga problemas en su casa por venirse para acá. ¿Okay? Y el Espíritu nos da la sabiduría para saber cómo hacer las cosas, para balancear todo. Y siempre estar dispuestos a seguir al Señor, pero no sobre la tristeza y el dolor de los demás. Tiene que estar todo bien. Amando a Dios, somos incapaces de no amar a los demás. O sea, el Señor primero y teniéndolo a Él como centro de nuestras vidas, pues todo es más fácil, más bonito y amamos más a los demás. Les hablamos más bonito también, ¿verdad? Y ahora vamos a... El que tiene Primera de Juan 2:15, la va buscando, por favor, dice: tenemos que renunciar al mundo, a sus atractivos, a sus riquezas y a sus afanes. Al mundo completamente, con todos sus atractivos, sus riquezas y sus afanes, porque en realidad, al final del día, si solo nos preocupamos por eso, no estamos felices completamente. Siempre vamos a tener una necesidad en nosotros. Así de que vamos a ir renunciando a todo aquello que, en vez de acercarnos a la gracia de Dios, nos aleja de la gracia de Dios. Porque el que tiene ambición al trabajo pide más horas, pero ya le dieron más horas y todavía no está conforme, quiere más horas. Porque esa persona está complaciéndose así, a sí mismo. No es el hombre espiritual el que trabaja así. ¿Ya tienen la lectura lista? Primera de Juan 2:15. Voy. No es que quiero que lo escuchen los demás. Que todos escuchen, la palabra es para todos. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No podemos amar al mundo más que a Dios, porque si amamos más al mundo o algo de lo que hay en el mundo, entonces estamos separados de Dios. No amamos a Dios como lo tenemos que amar. Estamos amándolo dentro de la mediocridad, a medias. Y no hay puntos medios. O estamos con Él, decía Jesús en la otra palabra, o no estamos. O están conmigo o están en contra de mí. Debemos aceptar que el mundo te atacará y te odiará por ser verdadero cristiano. Eso siempre le va a suceder. Esté preparado. Pero acuérdese que usted está de la mano del más fuerte y del que todo lo puede. En Él todo lo podemos, ¿verdad? Del poderoso de Israel. Juan 15:19. ¿Usted? No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí en el medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si escucharon lo más bonito de ahí, pues yo los elegí. Y ese es el propósito de que yo vaya a darles el micrófono, porque necesitamos todos escuchar esa palabra. Y cuando no pueda, a lo mejor yo no voy a venir o algo, al que le toque leer, que lea un poquito más alto para que todos puedan escuchar. ¿Okay? También tenemos que aceptar que tendrás que reconocerlo delante de los hombres. Aceptar que te insulten porque eres cristiano. A veces no nos van a querer cuando reconocemos que seguimos la ley del Señor, que obedecemos la ley del Señor, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar siempre firmes en lo que el Señor nos ha enseñado. Y luego yo creo que esa palabra que viene nos dice, porque el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Alguien tiene el que tenga Mateo 10:32? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Así de que Él jamás va a negarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que ser fieles a Él y no avergonzarnos, ¿verdad? Sucede que como cuando uno inicia, como que tiene tal vez más penita, ustedes a lo mejor no, yo era así, ¿verdad? Aquí no hay, pero que está practicando de hacer una pequeña oración antes de almorzar en sus trabajos, darse la bendición cuando sale de casa y va con alguien y no quiere que lo critique posiblemente. Entonces ahí va a comenzar usted a decir, no, lo voy a hacer después. Va a tener ese temor, pero es aquí donde la palabra nos va hablando, nos habla fuerte, pero es para que nosotros comencemos a trabajar en eso, para que dejemos ese temor de que nos van a criticar, que nos critiquen, que digan lo que quieran, ¿verdad? Vamos a aceptar todas las pruebas como discípulos fieles y obedientes. ¿Quién tiene 2 de Corintios 6, 4, 10? Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios, que lo soportan todo: las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas,
las noches sin dormir y los días sin comer. Procedemos con integridad, y conocimiento, espíritu abierto y bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tantas críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos, aunque decimos la verdad. Por desconocidos, aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos injusticiados. Nos tocan 1000 penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una lectura más rarita, ¿verdad? De lo que estamos acostumbrados, pero sí comprenden. ¿Sí? Vamos a recibir críticas, como ellos, San Pablo le está hablando ahí a los corintios, a los de Corinto. Entonces, él está hablándoles de todo lo que pasan, siendo ellos unos discípulos fieles y obedientes al Señor. Pasaron toda clase de dificultades. Así de que nosotros posiblemente no vamos a pasar todo eso, pero sí vamos a pasar pruebas en nuestra vida, porque ese día que conocimos en el retiro al Espíritu Santo, nunca nadie nos dijo que aquí se le acabaron los problemas, ¿verdad? Yo le dije no. Vamos a continuar en este mundo, ahora caminando diferente, con el Señor, con la ayuda de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Ya no vamos solos, ya va el Espíritu Santo guiándonos. ¿No les pasa que a veces quieren hacer algo y alguien aquí les dice, no, así no, o así sí, ¿sí o no? Y ustedes van a discernir cuándo es el Espíritu de Dios. Dice que tenemos que andar en la luz. Todo el que ha decidido seguir a Cristo como usted lo decidió, anda en la luz. Ha decidido andar en la luz. Juan 8:12 nos va a hablar de quién anda en la luz. Espérenme, Francis. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Palabra de Dios. ¿Quién es luz? Cristo. Jesús es la luz. Y Él nos da la luz. Él nos da la vida. El que camina con Jesús ya no camina en la tiniebla. Antes, ese hombre carnal, ese hombre viejo que ustedes y yo dejamos ese día de nuestro retiro de vida en el Espíritu, caminaba en la oscuridad. Caminábamos en una ceguera total, sin reconocer que fuimos creados por Dios y que dependemos de Él y que lo que tenemos Él nos lo ha dado. De nada somos dueños, sin embargo nos adueñamos de todo. Y por eso nos duele tanto cuando perdemos, ¿verdad? Así de que sin apegarnos a nada, ahora caminamos con quien es la luz. Ya no vamos en tinieblas, porque Él es nuestra luz. Amén. Debemos dejar de hacer lo malo que antes hacíamos. ¿Quiénes? ¿Quiénes debemos de hacer eso? Los que hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad?
dejar de hacer lo malo que antes hacíamos e imitarlo para llegar a tener los mismos sentimientos que tuvo Él. ¿A quién se refiere? A Cristo, a Jesús. Y Él vino a servir y a hacer el bien a todos, sin seleccionar a nadie. Él no vino a amar a los buenos, Él vino a amar a todos, a los buenos y a los malos. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando lo seguimos a Él. Debemos tener los mismos sentimientos de Jesús. No vamos a querer a porque me trata bonito, porque me da, porque no sé por qué tantas cosas materiales que podemos estar amando más. Entonces no tenemos que ser selectivos, porque el que te trata bien, pues ya estás recibiendo un premio, ya te está tratando bien. Mas no es fácil amar a alguien que nos lastima, ¿verdad que no? A ellos vamos a amar. Vamos, teniendo los sentimientos de Cristo, vamos a amar hasta al que no nos quiere, hasta al que nos hace mal. Porque en adelante nosotros vamos a practicar a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo, ¿verdad? Fácil no es. Y a todos, si no les ha pasado, les va a pasar. Que va a haber alguien que les ha lastimado, que les hace daño, pero aún así lo vamos a tener que amar. No es fácil, pero cuando ya entramos en este caminar, el Señor nos va dando la capacidad de amar a esas personas que no nos quieren, que nos lastiman con acciones, con palabras, con tantas cosas que lo pueden hacer. Entonces, al principio como que van a pensar, no, pues yo no creo que voy a poder perdonar a esta persona o volver a quererla o tratarla con la misma manera como cuando no me había hecho esto. Yo le digo que sí se puede. No va a ser tan fácil, pero ¿quién nos va a dar la capacidad? Es el Señor. A través del Espíritu Santo vamos a ir actuando diferente. Ya le dije, no va a ser nada fácil, pero ahora en este caminar no es imposible. Y vamos a llegar hasta el punto, porque eso me ha sucedido a mí. Pasan cosas bien duras, pero he llegado hasta el momento de ofrecer la Eucaristía por esa persona que más me haya lastimado. Al principio tal vez no sea tan fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Y porque humanamente duele, ¿verdad? Pero cuando conocemos al Señor, tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. O están conmigo, dice, o están en contra de mí. Así de que vamos a ir como Cristo nos enseñó. Cuando vino, Él vino a enseñarnos tantas cosas como la obediencia, la humildad, el amor al prójimo, amando a todos por igual. No va a ser fácil para nosotros, pero ya conocimos el amor de Dios, ¿se acuerdan? Ese día del retiro, cómo nos hablaron del amor de Dios, qué bonito, del amor que nos tiene a pesar de donde sea que nosotros vengamos. Él nos amó y Él nos escogió. ¿Recuerdan la palabra de hace un ratito? Él nos ha escogido porque nos ama. Así de que si nosotros merecemos el amor de Dios, pues ellos también, ¿verdad? Así de que vamos a ir practicando poco a poco a tener los mismos sentimientos de Cristo. No es fácil, pero no es imposible, eso se los aseguro. Vamos a escuchar qué nos dice Filipenses 2:5. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía la palabra de Dios o la volvemos a leer? Que tengamos los sentimientos. No, es que esperen. Es que no escuchamos. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tengan pues los sentimientos que corresponden tener a los que están unidos. ¿A quiénes les habló? ¿A nosotros o a los que están allá afuera? A los que están afuera. A nosotros. A nosotros nos habló la palabra. Tengan los mismos sentimientos los que están unidos a Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Hemos decidido seguir a Cristo. Tenemos que imitar los mismos sentimientos de Cristo. Eso es lo que nos está hablando la palabra anteriormente. Seguirlo es amarlo más que a nada ni a nadie, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Guardando sus mandamientos es tener oídos y escucharle, es decir, sí a su llamado o a todo lo que te pida. Sí, Señor. Ustedes dijeron sí ese día que recibieron el retiro de vida en el Espíritu. Ustedes dijeron sí. Y seguimos diciéndole sí, ¿verdad? Porque estamos obedeciéndolo a Él. Muriendo a ti mismo es como vas a resucitar para Cristo. Muriendo al hombre carnal. Resucitará en una nueva vida. Resucitará siendo un hombre espiritual. Muere el hombre carnal, pero nace de esa semilla que murió el espiritual, que somos nosotros ahora esta noche aquí, escuchando la palabra de Dios. Amén. Resucitar para Cristo y dar fruto. No solamente resucitar, no solamente qué bonito, me ha cambiado la vida. Ese cambio de vida tiene que enseñarse a los demás. ¿Se recuerdan lo que nos hablaba la clase pasada? Que nos decía que no nos reconozcamos nosotros mismos que hemos cambiado, sino que los demás puedan reconocer en nosotros ese cambio de vida. ¿Sí se acuerdan? O volvemos a comenzar la clase pasada también. Entonces, tenemos tarea, obedecer al Señor. Y siempre, cuando le dijimos sí, es siempre. El hombre carnal muere, la semilla muere, pero resucitamos para Cristo y resucitamos siendo hombres espirituales para dar frutos buenos y en abundancia, ¿verdad? ¿Se recuerdan el canto que dice, si el grano del trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. ¿Por qué no va a morir? Porque vida eterna. Porque ahora vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. No está hablando de esa muerte cuando vamos a enterrar a alguien. Corporal. No está hablando de esa muerte. Está hablando ahora a nosotros, que estamos vivos y podemos morir a todo aquello que nos impide recibir la gracia de Dios. A eso está hablando, a morir a todo lo malo que teníamos siendo el hombre carnal, ¿verdad? Esta es la vida del hombre espiritual. Es la vida de un hijo obediente.
amante, que ha logrado con su comunión diaria con Dios. Comunión diaria con Dios significa que nosotros en ningún momento nos distanciamos de Él. Hasta cuando dormimos, deberíamos estarlo alabando, ¿verdad? Cada momento cuando nos despertamos en la noche, en la madrugada, gracias Señor, gloria a ti Señor, gracias porque un día más me despertaste, en todo momento, porque estamos con Él. Es comunión diaria con Dios, ganar un lugar especial en su amor y para el cual Dios ha prometido una corona de vida eterna. Vamos a escuchar qué nos dice Santiago 1:12. ¿Quién lo tiene? Y si nadie lo tiene, alguien que lo busque, por favor. Rapidito. ¿Usted lo tiene? Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probarlo recibirá la corona de vida que el Señor prometió y los que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién tiene Romanos 12:21? ¿Usted? Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice San Pablo en la carta a los Romanos? Por el mal. No te dejes vencer por el mal, dice San Pablo. Antes bien, vence el mal haciendo el bien, a fuerza de hacer el bien. Así, nos va a costar. A veces vamos a tener que intentarlo varias veces, pero vamos a seguir porque es la forma de que los que estamos unidos al Señor vivimos y actuamos, ¿verdad? En su vida ya no hay los mismos atractivos que tienen los otros hombres, o sea, los hombres carnales. Pero sus objetivos y atractivos son más firmes. No se trata de una vida pasiva y fácil, sino que debe ejercitar su libre voluntad, elegir, decidir entre el bien y el mal. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil elegir. Pero nos deja a nuestra libertad, que sea con nuestra voluntad que elijamos o a Él o fuera de Él. Pero no podemos estar en el medio. Muchas veces nos encontramos en el medio que no hay, porque dice la palabra, o estamos fríos o calientes, porque tibios nos vomitará. Así de que ese punto medio lo hemos inventado nosotros a nuestra conveniencia. Pero el Señor nos quiere calientes, nos quiere firmes. Negarse a la tentación. ¿Se recuerdan que les decía que la tentación siempre ha estado ahí y siempre va a estar? Pero nosotros tenemos la capacidad y la voluntad para decidir si le decimos sí a la tentación o le decimos no. ¿Sí tenemos esa capacidad o no? Sí la tenemos. Sí la tenemos, como si nos dan, si dimos un billete de 100, gastamos $50 y nos dieron 90 de cambio. Yo tengo la libertad para decidir si regreso ese dinero o me lo quedo, ¿verdad que sí? Porque el Señor me ha dado la libertad de decidir y la voluntad para actuar. Así de que cuando ya conocemos al Señor nos pesa tanto cuando nos pasan cosas así y tenemos que ir, tenemos que actuar, porque eso es lo que al Señor le agrada de sus hijos y de sus hijos amados. Elegir, dice, nosotros. Él no elige, no piensa ni actúa por nosotros. Él nos deja porque nos ha dado la libre voluntad para actuar. Elegir, decidir entre el bien y el mal. Negarse a la tentación.
buscar constantemente mejorar su vida espiritual y asemejarse cada día más a Cristo. O sea, ya a través de todos los obstáculos y todas las tentaciones que vamos teniendo en la vida, donde vamos aprendiendo a alejarnos de ellas. Por una razón están ahí, o para que sigamos en el mismo camino, o para que aprendamos a través de eso a apartarnos. Decidimos apartarnos, nosotros hemos decidido apartarnos del mal. Y por eso estamos aquí. Es poco a poco, no de un boom. Pero como ya sabemos, ahora actuamos cuando esto sucede, ¿verdad? Pero el secreto es estar dispuesto a dejarse conducir. ¿Por quién creen? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Él siempre ha estado ahí dispuesto a querer ayudarnos y nos ha sacado de tantas, a pesar de que nosotros no le hemos obedecido, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. Pero ahora ya conociéndolo, debemos estar dispuestos a dejarnos conducir por Él. Intentar hacer esto por nuestros propios medios, porque el Señor puede. Él tiene el poder para quitarnos de donde estemos en peligro, para quitarnos de enfrente de drogas, de comida, porque también tener adicción a la comida es pecado, no solamente los que toman alcohol, los que usan drogas, cigarrillos, tantas cosas más. También comer y volver a comer porque estaba bueno, eso también es malo y duele, pero tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y nosotros mismos decidir, tener la voluntad. El Señor nos ha dado la capacidad, pero la libertad para decir no. Nosotros podemos. Intentar hacer esto por nuestros propios medios equivale a tratar de empujar un tren. ¿Por qué será? Porque no es fácil. No es fácil. Recuerden que ese tren no lo vamos a empujar solitos. Porque dejar cosas que nos gustan no es tan fácil. Como si nos gustan tanto. Hay comidas tan buenas que yo digo, voy a servir otra vez otro poquito. Me da pena, ven que ni estoy hablando fuerte para que no me oigan. Por eso nos dice aquí, no va a ser fácil, va a ser como estar empujando un tren uno solo. ¿Usted cree que lo mueve? ¿Cree que movería un tren usted? O sea, nos dice, no va a ser fácil, pero no va a ser imposible, porque poco a poco vamos a ir practicando el decir no. Igual que le decimos a los niños, en el tiempo cuando mis hijos estaban pequeñitos, había en Los Ángeles, que decía, diga no a las drogas. Entonces, decir no siempre es fácil. Es como estar empujando ese tren. Y yo no puedo mover un tren yo sola. Pero ahora que camino con el Señor, sí. El Señor lo podría hacer por mí. Pero Él lo que quiere es que actuemos, nos dice, con la libertad que tenemos, decidamos hacer las cosas por nuestro esfuerzo, que nos esforcemos. Porque si no nos duele, si no nos cuesta, luego vamos a caer otra vez en lo mismo, ¿sí o no? Así que vamos a esforzarnos y con la ayuda de Dios vamos a salir bien, vencedores de esto, ¿ok? Porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos dice? Todo lo podemos en Cristo. Y en eso vamos a confiar nosotros, en que todo lo podemos en aquel que nos da la fuerza, en aquel que está con nosotros, en aquel que cumple las promesas, no nos abandona y no nos defrauda. Los que lo defraudamos somos nosotros.
Intentar hacer esto, dice, por nuestros propios medios, equivale a tratar de empujar un tren. Pero en el momento en que aceptamos dejarnos conducir del Espíritu Santo, decir sí equivale a la acción del maquinista, a dar marcha al tren. O sea, Él nomás quiere nuestra voluntad y Él va a hacer el resto. Pero quiere que nosotros demos ese sí para Él poder actuar. Él quiere salvarnos, pero no nos va a salvar sin nuestro sí, sin nuestra entrega, sin nuestro compromiso. No lo hará porque nos respeta. Él puede, pero nos ha creado con libertad. Y nosotros vamos a decidir qué queremos hacer en nuestra vida. ¿Ok? Ahora que eres consciente de eso, ¿está usted dispuesto a seguir al Señor todavía aún así? ¿Sí? Gloria a Dios. Sí. Ese es el sí que quiere el Señor. Ese es el sí, y no solo que sale de nuestros labios. Cada día, cada momento, cada segundo, cada instante, vamos a profundizar más en el amor que Dios ha tenido por nosotros, y esa es la forma que vamos a encontrar la gracia en Él, a amarlo más, a enamorarnos más de Él, a servirle más. Entre más le conocemos, más hambre vamos a tener de Él, y así vamos a ir teniendo la fuerza y la disponibilidad en cada momento de decir no al hombre carnal y darle fuerza al hombre espiritual, porque Él está ahí solo esperando que nosotros digamos sí. Es lo único que espera, que nuestra voluntad esté dispuesta a ser un hijo espiritual. Si es así, has tomado la decisión más acertada de tu vida. ¿Usted quiere seguir siendo un hombre espiritual? ¿Sí? Haga su compromiso con el Señor. Yo sé que ya lo hicieron. Yo sé que lo han hecho tantas veces, pero cada momento de nuestra vida no tenemos que olvidar ese compromiso y seguirnos renovando. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero amarte cada día más y más. Entréguese a sí mismo y ofrezca su vida al Señor. Prometa que lo obedecerá y lo amará. Cada segundo de su vida tenemos que vivir para amarlo, obedecerlo y servirlo en los demás. Dice, de tarea nos manda: escribe tu testimonio para la gloria de Dios. Hazlo como si estuvieras escribiendo para tratar de convertir a alguien que no cree. ¿Sí entiende cómo hacer un testimonio? ¿Cómo escribir un testimonio? El antes y el hoy. ¿Quién era usted antes y cómo el Señor lo ha ido transformando? Ese es dar un testimonio. Y hacerlo como que con ese testimonio suyo, que así tiene que ser, no solo escrito. Un día vamos a dar ese testimonio con nuestra propia vida, con nuestra forma de vivir. Entonces esa es la tarea que tienen, y nos dice San Pablo en el libro de Romanos 12, 1-2: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no nos acomodéis al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Y hemos terminado la clase. Francis, ¿nos quiere ayudar a hacer la oración de finalizar?